fragmentos de tierra, en las aguas siempre cambiantes del canal. Guernsey y sus islas vecinas tienen una distinción única, que las diferencia del resto de las islas británicas. Las islas de Guernsey, junto con el resto de las islas del canal, la única parte de las islas británicas que cayó ante la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El único sitio donde la bandera de la Unión cedió ante la esvástica nazi. Vengo a saber de la experiencia de guerra de estas islas y su gente. Fue un gran evento, aventura para nosotros como niños. Viajo por estas islas para ver los asombrosos restos de la guerra que hay en la superficie y en el subsuelo. Y observa cómo los restos de la Segunda Guerra Mundial vuelven a salir a la superficie. ¿Qué lugar? Guernsey, Alderney, Sark y Herm forman el bailiazgo de Guernsey, un archipiélago frente a la costa de Francia. Estas islas de Guernsey están sujetas a la corona británica, pero son gobernadas por gobiernos independientes. Son pequeñas en área, pero han jugado un papel desproporcionado en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron transformadas en fortalezas al convertirse en partes integrales del muro atlántico de Hitler, su defensa contra la invasión de los aliados occidentales. Llego a St. Peter Port, capital de Guernsey. Estratégicamente posicionada, con vista al puerto y con una clara visión de las otras islas del bailiazgo. Torres del Castillo Cornet. Durante siglos ha sido la clave para controlar Guernsey. En el siglo XIII, el castillo fue construido sobre un promontorio rocoso que aún forma sus cimientos. Este castillo cambió de manos muchas veces a lo largo de su historia y una de esas ocupaciones dejó una marca perdurable en la estructura de este castillo, y eso es la ocupación alemana, porque en junio de 1940 las tropas alemanas desembarcaron en Guernsey y la isla permaneció ocupada hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta al instante de que este era un punto de gran importancia estratégica que les permitía controlar St. Peter Port y por ende la isla de Guernsey, y se pusieron a reforzarlo. Sus ya poderosas defensas con tecnología del siglo XX. Hitler estaba muy orgulloso de haber tomado territorio británico. Así que armas, artillería y equipo militar inundaron estas islas a una escala inimaginable. Cuando los alemanes se fueron, todo eso se quedó atrás. Y gran parte de ello aún existe. Esta es una plataforma de artillería construida por orden de Enrique Oitzo. Ahora, cuando los alemanes llegaron aquí, se dieron cuenta rápidamente de que este castillo fue construido con la sabiduría de las edades, así que en lugar de replicarlo o reemplazarlo, decidieron reforzarlo, por eso de forma única en las Islas Británicas. Este es el único lugar donde se pueden ver las defensas de Enrique VIII, mejoradas por Hitler. Estoy reuniéndome con Sean de Festung Guernsey, un colectivo local de entusiastas dedicados a hacer que la gran cantidad de estructuras alemanas en la isla estén disponibles para el público. El grupo toma su nombre de la publicación Festung Guernsey, un plano alemán para convertir toda la isla de Guernsey en una fortaleza. Esta es una gran casa. ¿Era esta una posición de ametralladora o qué era esto? Era una posición de mortero. Cuando viniste a trabajar al castillo, nadie sabía que esto estaba aquí. Sabían que estaba aquí, pero había sido rellenado con ladrillos en algún momento de los años 80. Así que todo esto se ha perdido. Sí, crecí jugando aquí, así que una de las primeras cosas que pregunté fue si podía abrirlo, y mi jefe dijo que sí. Removimos, estimamos, más de 80 toneladas de escombros de ladrillo. Debe haber sido muy emocionante para ti revelar la extensión de esta pequeña red de fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial. Siempre es emocionante volver a un lugar, porque obviamente, después de 30 y tantos años, había olvidado exactamente cómo era. Y poder, con mi conocimiento actual en comparación con cuando era niño, entender qué es,
Fue muy fascinante. En los años venideros, ¿crees que Festung Guernsey, tu grupo y otros entusiastas e historiadores van a encontrar aún más arqueología alemana de tiempos de guerra aquí? Hay una gran cantidad de información que aún no hemos descubierto. Cuando reabrimos este búnker encontramos pequeños trozos de monedas alemanas o botellas de descontaminación, tal vez un bayoneta ocasionalmente o algo así. Municiones. Así que habrá mucho más por excavar para ti en los años venideros. Excavar es pasión de Festung. Si hay cemento, no paramos. Sean recuerda bien cómo era de niño jugar en las fortificaciones alemanas y habla de ello con cierta emoción. Cuando era niño, la ocupación había terminado y los búnkeres estaban abandonados. Algunas personas en las islas, sin embargo, recuerdan la ocupación misma cuando había una atmósfera muy diferente. Molly, Roy y Diana se quedaron en la isla con sus familias cuando llegaron las tropas alemanas y recuerdan esa época con emociones encontradas. Yo tenía casi 9 años cuando vinieron los alemanes, 14 cuando terminó la liberación. Mi hermana y yo éramos demasiado mayores y habríamos tenido que ir con los niños de la escuela y los maestros. Y mi madre no quería separarnos porque estábamos en diferentes escuelas en ese momento. Así que 3 veces caminamos hacia el puerto, siendo aplastados. Pánico, gente llorando. Fue horrible. Y luego regresamos con nuestras pequeñas bolsas. Y mi padre dijo, bien, voy a tener que quedarme, cuidar de mi abuelo, así que nos quedamos. Recordamos que llegaron en silencio. Solo fue mi madre quien mostró mucha preocupación cuando llegaron los alemanes. Estaba tan asustada. Durante ese tiempo mi madre y mi padre sentían que deberíamos habernos ido, ¿sabes? Habría sido mejor. Pero al final, nosotros seguíamos juntos. Aún éramos una familia unida. Y ella estaba muy contenta de que nos quedáramos. ¿Sabes? Al pensar, solo tenía que 6 años. Eran solo niños comunes de su propio país en Alemania. No querían estar ahí, pues no eran aterradores así. Y fue una aventura infantil. Quiero decir, fue un mal momento para nuestros padres y todo eso. ¿Sabes? Luchando por seguir adelante con las cosas. Pero de jóvenes no te preocupabas. En los campos frente a donde vivíamos, los alemanes irían a maniobras y los veías corriendo por todo el campo y hacia un banco y fuego y disparaban salvas sobre el campo y, ¿sabes? Todo eso era emocionante. Solía mirar. Quedábamos bastantes de nosotros que habíamos estado en la escuela juntos. Realmente estamos pasando unas vacaciones encantadoras. Hizo buen tiempo. Percibimos cierta inquietud de mi madre. Vivíamos en una antigua casa de campo de Guernsey. Tenía escaleras de piedra exteriores y había un espacio en la pared donde podíamos mirar hacia la carretera, pero ellos no podían vernos, así que solíamos lanzarles cosas. Y creo que fuimos bastante abusivos en realidad. Desde el principio no nos gustaron. Eran bastante amables con los niños. No creo que nos hayamos encontrado con muchos que no fueran amigables. Fue una experiencia bastante única crecer en un territorio ocupado. No voy a decir que fue agradable, pero fue emocionante. La ocupación alemana dejó un vasto legado, no solo de concreto y acero. El historiador local Richard Hemue ha dedicado su vida a coleccionar y hoy el Museo de la Ocupación Alemana está a rebosar. Un tesoro absoluto. He venido a ver algunos de los objetos más inusuales de la colección de Richard. Este es uno de los objetos de su excelente museo que me llamó la atención porque no es muy normal, ¿verdad? No, qué romántico. Admito que no muestro el álbum a muchos. Eres privilegiado, Dan, por ver el álbum completo. Así que este es un álbum de fotos que perteneció a una joven de Guernsey. Su apellido era Frida Oliver. Parecía haber pasado bastante tiempo con un suboficial alemán en particular, a Paul. ¿Crees que él la dibujó? Sí, él la dibujó. Y él tenía cámara.
siendo alemán. Nosotros, civiles, no podíamos, pero los alemanes sí. Y ha guardado un registro de su romance en Guernsey. Era un hombre muy guapo, apuesto, y ella era una dama muy atractiva. Te amaré por siempre. Eran muy apasionados. Es muy bello, amor. Te amo más que nunca. ¿Crees que esto fue aceptable para la gente de Guernsey? Había tantos alemanes y tan pocas chicas locales. Ofrecían regalos, medias de nylon, chocolates y flores. Y conversación chispeante. Así que sí, y debes recordar, en 1940 a 1941, el mundo estaba a los pies de Alemania. Pensamos que era dominación alemana para siempre. Es fácil en esos años, esto es de 1942, para que una chica local se enamorara. Si no supieras de la guerra, esto es muy romántico. Esto es romántico. Y fue un romance que duró. Se casaron. Estos dos terminaron casándose. Sí, se casaron. Se casaron. En Inglaterra, como prisioneros de guerra, cuando él era prisionero de guerra. Fueron a Alemania, luego regresaron. Se reasentaron aquí, trabajaron aquí y se casaron aquí. Se hizo un Sí, hombre de sí, Guernsey. sí. Esto es 1943. Podría haber estado en el frente ruso, luchando en un conflicto terrible. En cambio, parecen disfrutar mucho en Guernsey. La guarnición alemana Creo estaba que tuvieron mucha suerte. Algunos de la guarnición fueron enviados desde aquí en 1943 al frente ruso, y ese era un temor que tenían. Mientras estaban aquí, estaban bien, pero ser enviados al frente ruso era casi una pena de muerte. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pensamos en esta imagen de tropas alemanas como bárbaras, ya sabes, involucradas en el Holocausto, asesinatos masivos extraordinarios, particularmente en el frente oriental. ¿Cuál fue la realidad de la ocupación alemana aquí en Guernsey? En Guernsey fue bastante diferente. Sentían que habían venido de vacaciones. Realmente eran felices aquí, podían relajarse, podían ir a la playa, podían incluso ir a casa de permiso, de regreso a Alemania, hasta junio de 1944. Y por supuesto, tenían el privilegio de conocer a la gente de Guernsey, a las chicas de Guernsey. Eran simplemente seres humanos. Y algunos volvieron Sí, aquí tras la exacto. guerra y se quedaron con ellos, sus novias. Debo preguntarte, me llamó la atención, ¿qué diablos son estos? Nunca he visto esto en todos mis viajes. ¿Qué es Dan? No tengo idea. Estos conos van en las fosas nasales de un caballo. ¿Caballo? Sí, es una máscara para caballos. ¿Qué? Esto es una... No, Y esas son las gafas que van con él. eso es otra cosa. ¿Ahora el caballo toleraría No, ponérselos? hubo una o dos veces que los caballos se asustaron, pero tuvieron que intentarlo. Los alemanes tenían miedo del gas en la Segunda Guerra Mundial y pensaron, bueno, necesitan proteger no solo a sus hombres, con máscaras debían proteger a sus animales. Así que esto fue entregado. Cada caballo, su máscara de gas. Nunca vi uno así. Tiene un museo genial. Gracias por mostrarme. Placer, Dan. El museo muestra la riqueza de objetos únicos que dejaron los alemanes. Es una imagen fascinante de cómo era la vida en el Tercer Reich. Pero no todo está cuidadosamente preservado en un museo. Estoy en camino hacia los túneles de Rougerou. Estos túneles se usaron para almacenar vehículos militares alemanes abandonados. Fueron saqueados para chatarra en los años posteriores a la guerra, pero han estado sellados desde entonces. No puedo esperar para ver qué podría haber allí. Aquí queda muchísima más chatarra y restos de la guerra. Mira esta pequeña colección que tenemos aquí. Tenedores, cubiertos, botellas de vidrio. Es la base de un radar alemán. En la Segunda Guerra Mundial, el radar fue uno de los campos de investigación científica más rápidamente evolucionados y de alto secreto que ahora son. Es solo un pedazo de chatarra podrida.
Un túnel entero repleto de lo que parecen vehículos con ruedas. Parece que todos parecen ser del mismo tipo. Todos parecen cocinas de sopa, cocinas de campo móviles, simplemente estacionadas aquí. Debe ser 20 al menos. No creo haber visto nunca tantas piezas grandes de material bélico alemán quedadas en un solo lugar antes. Aquí hay algunas bastante bien conservadas. Puedes ver estos enormes espacios redondos en el centro donde habrían tenido una olla gigante cocinando la comida para la unidad en el campo. ¿Sabes? Hay docenas de estas cocinas de campo móviles aquí y simplemente subraya la cantidad de tropas alemanas que estaban estacionadas en esta pequeña isla. La escala de la Segunda Guerra Mundial. Esto es solo un fragmento de territorio en el extremo más alejado del imperio de Hitler. Y sin embargo, la cantidad de equipo necesario para darles de comer. Solo resalta la magnitud de lo que fue, claro, la guerra más grande y destructiva en la historia humana. La presencia de la historia en Guernsey es casi abrumadora. La gente aquí tiene un fuerte apego al pasado de la isla y una dedicación por preservar ese patrimonio y hacerlo accesible para todos, tanto locales como visitantes. Aunque los túneles aún están lejos de estar abiertos al público, una cantidad increíble de trabajo se ha invertido en el próximo lugar que voy a visitar. Más de 1000 toneladas de tierra y escombros tuvieron que ser removidas para restaurarlo. No creo que haya estado en ningún lugar que dé una mejor impresión de la escala gigantesca de la construcción que ocurrió en el Tercer Reich de Hitler. Solo la cantidad de concreto y acero que ves en esta estructura te hace pensar que no lo hizo solo en esta isla, pero de hecho convirtió enormes extensiones de la costa europea y grandes partes del continente en sí en fortificaciones masivas y estructuras defensivas. Y en muchas otras partes de Europa, estas han sido enterradas, rellenadas o desmanteladas, pero aquí en Guernsey, gracias a organizaciones como Festung Guernsey, permanecen. No solo es la magnitud de los materiales que se utilizaron, sino que fueron millones de personas las que se vieron involucradas en la construcción y el mantenimiento de estas estructuras. La tripulación de este lugar en particular era de unos 15 jóvenes, todos para realizar una tarea muy importante. Todos los hombres estaban estacionados aquí para asegurar el funcionamiento sin problemas de ese enorme cañón. Este era francés. Había sido capturado después de que los alemanes derrotaran a los franceses en 1940. Era de la era de la Primera Guerra Mundial, capaz de disparar aproximadamente 6 pulgadas de ancho, 22 kilómetros mar adentro. Había 4 de ellos en esta batería alemana solamente. Esta era el arma con la que Hitler estaba seguro de que podía enfrentarse a la gigantesca fuerza de desembarco aliada cuando apareciera en el horizonte. El arma aquí en Dolman es el último de su tipo en Europa. Al caminar alrededor de estas enormes instalaciones de cañones, uno se queda pensando en lo inútil que fue todo. Nunca se usaron de la manera que sus arquitectos pretendían. Una flota anfibia aliada nunca intentó recuperar las islas del canal de los decididos defensores alemanes. Pero eso no significa que los aliados nunca desembarcaron aquí, porque sí lo hicieron. Los británicos estaban decididos a saber qué estaba sucediendo en sus islas ocupadas. Enviaron incursiones de comandos para reunir información sobre las islas, su gente y sus defensas en constante crecimiento. Hubo 6 ataques de comandos en Guernsey y Sark en la Segunda Guerra Mundial. La más misteriosa fue aquí en Petticourt. El 1 de febrero de 1944. Parece que 2 comandos desembarcaron aquí. Subieron por estos acantilados y avanzaron un par de cientos de metros tierra adentro. Nadie sabe cuál era su objetivo. Había una baliza de radio allí diseñada para permitir que los aviones alemanes encontraran la pista de aterrizaje en mal tiempo o de noche, pero nunca llegaron tan lejos. En cambio, se encontraron con una patrulla alemana, dominando a algunos de los soldados alemanes. Luego huyeron de regreso a la playa y desaparecieron, dejando su bote aquí en esta playa.
Nadie sabe cuál era el verdadero objetivo de esta incursión, o si solo fue una misión de entrenamiento. Esta misteriosa incursión podría perderse en la historia. No hay mención de ella en los relatos oficiales, si no fuera por los historiadores locales que han reunido extractos de diarios de personas que vivían aquí en ese momento. Y me encanta la historia porque muestra que a pesar de todo el trabajo que se ha hecho sobre la Segunda Guerra Mundial aquí, todavía hay muchos misterios que permanecen. Me veo con el mayor Ciotti, quien estudió las incursiones en las islas de Guernsey para ver si puede disipar algunas de las incertidumbres que las rodean. Marco, eres un militar y has estudiado algunas de las incursiones que tuvieron lugar aquí en Guernsey y Sark. ¿Fueron los británicos desembarcando más en las islas del canal debido a sus compatriotas británicos aquí, o estaban haciendo esto a lo largo de la costa francesa también? No fue exclusivamente en las islas del Canal, también estaba la costa de Normandía, aunque había bastante enfoque en las islas del Canal. Creo que probablemente Churchill estaba ansioso por averiguar cuáles eran las fortalezas alemanas aquí y probablemente también le molestaba un poco que una parte de las islas británicas estuviera ocupada. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Solo averiguar qué está pasando o tienen objetivos específicos? Era para averiguar hasta dónde pudieran qué estaba sucediendo y, si era posible, capturar prisioneros para llevarlos de regreso para interrogación. Fueron interrogados por una unidad especial en Londres. Cuéntanos sobre el que consideras más notable. El que me llamó la atención, Dan, fue la Operación Basalto en Sark, la noche del 3 al 4 de octubre de 1942. Esa incursión en particular fue liderada por un hombre llamado Mayor Geoffrey Appleyard. Fue el segundo intento de desembarcar en la isla. Estaban tratando de capturar prisioneros de guerra. Objetivos muy modestos, realmente. Solo recopilación de inteligencia, búsqueda de hechos. Pero llegó a influir en las operaciones de las fuerzas especiales durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo el rastro de Geoffrey Appleyard, me lleva a otra de las islas de Guernsey. Solo un corto viaje en barco, y con solo 2 millas cuadradas. La isla de Sark. Se siente como si estuviera a un mundo de distancia. Con los coches prohibidos. El paisaje virgen de la isla me hace sentir como si hubiera retrocedido en el tiempo. Y subiendo la cresta a plena luz del día. Solo puedo imaginar cómo debió ser llegar encubiertamente a la orilla de la isla en la oscuridad. Tarde en la noche del 3 de octubre de 1942, Geoffrey Appleyard y otros 11 comandos escalaron estos acantilados dejando su barco justo en el mar. Se dirigieron tierra adentro y se detuvieron en esa casa justo allí. En ella encontraron a la formidable señora Pittard, quien no parecía en absoluto preocupada por el hecho de que todos estos hombres armados hubieran aparecido de repente en medio de la noche. Les proporcionó su valiosa inteligencia y les dijo dónde estaban durmiendo los alemanes. Se dirigieron un poco más hacia el interior y capturaron a algunos prisioneros alemanes, pero luego se dio la alarma. Se desató un tiroteo. Mataron a alemanes, pero lograron llevar a un soldado alemán, un ingeniero, de regreso aquí, bajando el acantilado y hasta el bote que los esperaba, antes de que se fueran a toda velocidad de regreso a Gran Bretaña. La incursión de Appleyard en Sark ciertamente no salió como estaba planeado, y él y sus comandos tuvieron mucha suerte de salir con vida. La muerte de los cautivos alemanes fue controvertida y se discutiría durante años por venir, y también provocó una reacción inmediata y de gran alcance por parte de Alemania. Esta incursión volvió loco de rabia a Hitler. Esto lo llevó a emitir su ahora infame orden de comando. En ella decía que los comandos eran criminales, bandidos, y que no debían estar sujetos a las convenciones de Ginebra. El ejército alemán debía dispararles al verlos. Esta orden marcó una escalada en el avance del ejército alemán hacia la lucha de una guerra de barbarie y criminalidad. Una pequeña incursión con grandes repercusiones para el curso de la guerra. El legado de Appleyard vive hasta el día de hoy en la forma de un famoso personaje ficticio. Durante su tiempo en servicio activo, trabajó junto a un oficial en inteligencia naval. Este oficial era un novelista en ciernes. Estaba tan impresionado con Appleyard que se dice que modeló su nuevo héroe ficticio en él. El nombre del oficial era Ian Fleming. Su héroe era uno, James Bond. En cuanto a la valiente señora Pittard, que abrió su puerta en medio de la noche y proporcionó valiosa información a los comandos, ayudando a convertirlos en una de las incursiones más exitosas en las islas del Canal durante la guerra, fue arrestada por los alemanes y deportada a un campo en la misma Alemania. Afortunadamente, sobrevivió. Regresó aquí a Sark, donde murió, y está enterrada aquí en el cementerio.
Cada una de las islas de Guernsey tuvo una experiencia muy diferente durante la guerra. En Alderney todos fueron evacuados. En Guernsey muchos fueron evacuados, pero aproximadamente la mitad de la población se quedó en la isla y vivió la ocupación. Aquí en Sark nadie fue evacuado y la vida continuó, prácticamente como de costumbre. Y eso se debió en gran parte a una mujer muy notable que vivió aquí. Dama Sybil Hathaway, señora de Sark, gobernante hereditaria hasta su muerte en 1976. Hablaba alemán con fluidez y tenía una comprensión innata de la deferencia, el respeto por la jerarquía mostrado por los oficiales militares alemanes. Insistió en que el comandante alemán se inclinara y le besara la mano, y ayudó a asegurar que la vida continuara aquí prácticamente como de costumbre para los isleños, y el único habitante judío de la isla pudo vivir aquí sin ser molestado durante todo el transcurso de la guerra. Aunque las condiciones empeoraron a lo largo de la guerra y las restricciones se hicieron más estrictas, el régimen en Sark fue notablemente menos despiadado que en las otras islas de Guernsey. La ocupación aquí en Sark fue más suave que en otras islas del canal. Un episodio resume esa historia para mí. A medida que la guerra avanzaba, las autoridades alemanas se ponían más nerviosas con respecto a la población local. Se emitió una orden alemana para que la gente entregara sus radios. No querían que tuvieran acceso a fuentes de noticias independientes y descubrieran que la guerra se había vuelto en contra de los alemanes. Pero muchas personas no entregaron sus radios y en este árbol, misteriosamente, apareció una lista anónima de habitantes que no habían entregado sus radios. Esto fue llevado al comandante alemán, quien la rompió. Dijo que era el acto de un traidor. Y desde entonces, este árbol ha sido conocido como el árbol del traidor. Mientras regreso a Guernsey, pasé por Herm, una de las islas más pequeñas del archipiélago, escondida en el medio del Bahía Azul. Experimentó una guerra muy diferente. Los alemanes reclamaron Herm junto con el resto de las islas, pero nunca emprendieron ninguna construcción real allí. Ocasionalmente, soldados alemanes venían a cazar conejos o practicar con lanchas de desembarco. Pero Herm quedó casi completamente intacta por la ocupación. He regresado a la costa de Guernsey ahora y he venido a ver un búnker que era parte de esta red de defensa costera. El grupo Festung Guernsey lo está restaurando. El plan es abrirlo al público, pero antes de que lo hagan, voy a tener una vista previa, porque en él hay algunas características fascinantes de la época de guerra. Construcción increíblemente fuerte, profundamente subterránea, grandes paredes de concreto y acero. Mira esta puerta de acero. Detrás de esa gran puerta de acero hay una antesala aquí donde tienen el estante para rifles, los Mauser K98 aquí listos para que los infantes salgan de sus barracones y vayan a enfrentarse a los aliados que desembarcan en las playas. Máscaras de gas. Al alojamiento principal. Y estos son los dormitorios y es asombroso. Esto ha sido reconstruido, así es como habría sido. Y lo que hace especial a este búnker, la razón por la que decidieron reconstruir este, es porque tiene los murales originales de los soldados que estuvieron estacionados aquí. Mira esto, hay algo bastante hermoso en esta espada, dice: camaradas, recuerden, sean valientes. Y luego alguien ha hecho un cableado sobre él y ha escrito algunas instrucciones un poco más prosaicas. Aquí están las literas suspendidas de estas cadenas en los techos. Habría habido 12 hombres estacionados aquí, algunos de guardia sin parar, otros descansarían por turnos en estas literas. Aquí se percibe una humanidad de la gente que habría estado aquí, escribiendo cartas, pensando en casa, que no se consigue en otro lugar, pensando en los otros frentes, cómo iba la guerra, y estaban dibujando, estaban haciendo, como hacen los humanos, estaban tratando de hacer su entorno un poco más agradable. Increíble mural de un jarrón de flores allí. Y luego el orgullo. La canción de la infantería. La gente aquí eran infantes. Eran los que estaban en la punta de la lanza. Eran los que iban a luchar. Y había un gran orgullo en eso. Y aquí están, gran camaradería.
Es asombroso cómo se veían a sí mismos como una unidad compacta cantando, luchando juntos, cantando juntos, bayonetas o cuchillos cruzados con hojas. Es una mezcla curiosa de lo militar, de camaradería y de, bueno, artes abstractas y flores. Pero esta es la parte realmente escalofriante aquí. Esta es un área que conocemos de otros búnkeres y tenemos la evidencia aquí. Estaba reservado para fotografías de figuras políticas y militares de alto rango. Esto esencialmente dice en alemán, la lealtad es la marca de honor. Así que la importancia de la lealtad. Y en esto, borde aquí, revestido de hojas de roble. Sabemos que habría habido una foto de Adolf Hitler y comandantes subordinados en estos. Una foto de Hitler aquí y una demanda de lealtad absoluta. Estos hombres habrían sabido que eso significaba que se suponía que debían luchar hasta el final. He visitado tantos sitios en las islas del Canal. Pero lo que realmente me impacta de este es que por primera vez me siento conectado con los alemanes individuales que sirvieron aquí en la guarnición. Es demasiado fácil pensar en la ocupación alemana aquí como un tiempo de crímenes de guerra cubriendo este paisaje de concreto. Pero en esta sala solo obtienes un vistazo de un tipo diferente de ocupación alemana, de miles de jóvenes, lejos de casa, preocupados por el curso de la guerra y sus destinos, y tratando de hacer su pequeño rincón del imperio alemán, solo un poco más agradable. Para los soldados alemanes y búnkeres como ese que custodiaban esta costa, durante la mayor parte de la guerra, su principal enemigo habría sido el aburrimiento. Pero todo eso cambió después del día D en 1944. Cuando las tropas aliadas cruzaron el canal y avanzaron por el norte de Francia, Hitler se negó a evacuar la guarnición aquí, así que Churchill simplemente los dejó pudrirse. 30.000 alemanes, aislados en las islas del canal, y con la llegada del invierno, el suministro de alimentos comenzó a agotarse y había riesgo de hambruna. Había realmente, creo, muy poca comida entrando en absoluto. Y los alemanes, por supuesto, ya tenían mucha hambre para entonces. Teníamos un gran jardín y cultivábamos muchas verduras. Si venían a pedir, mi madre les daba algo de comer. Sabes, la comida era escasa. Y recuerdo tener hambre en ese entonces. Mi abuela solía hacer pastel de chiribía, de chiribías y pastel de zanahoria y... sí, un día en particular ella hizo un pastel. No sé hasta el día de hoy qué usó para hacerlo, pero era algo nuevo. Y esa noche en particular nos estábamos bañando y no podíamos esperar para salir del baño y probar este pastel nuevo, ¿sabes? ¡Qué emoción! Y cuando lo hicimos fue lo más horrible que probamos. Era tan amargo. No tengo idea de qué había usado, pero haría otro. Nosotros los niños solíamos ir a buscar, y cuando los chicos de Guernsey solían descargar los camiones de patatas, si los alemanes no estaban mirando, las volcaban para nosotros, y pasábamos por debajo de los alemanes las barrigas de los caballos y antes de que cayeran en la cuneta conseguíamos 1 o 2 patatas. Pero hubo un día, creo que estaba presumiendo, tal vez era un poco mayor, y estaba en el estribo del camión, y este camión lleno de patatas estaba llenando mi cesta, y con eso escuché pasos de los alemanes bajando y gritando. Empecé a correr, y él empezó a correr y me atrapó al final, y me dio una patada y me fui a casa. Pero volvimos al día siguiente, teníamos que hacerlo, no sé cómo se las arregló mi madre. Hacía cola por medio nabo o chiribía. Pero si los alemanes estaban allí, por supuesto, serían atendidos primero. Prioridad donde quiera que fueran. No hablo de ello muy a menudo porque ella era realmente tan valiente e hizo tanto. Era bondad. La gente trataba de ayudarse mutuamente. Solíamos llevar un gran cuenco de esmalte, con patatas si tenías patatas y verduras y lo que sea. Y
no muy lejos de donde vivíamos había una panadería y solían aceptar todo esto y los ponían en los hornos donde horneaban el pan. Y ibas, ya sabes, a las 6 de la tarde a recoger la cena y mi hermano mayor tenía un par de patines y teníamos un cochecito viejo. Y yo me sentaba en el cochecito y él patinaba y bajábamos a buscar la cena. Y esa noche en particular, recogimos la cena y tuvimos que subir una colina, bajar por el otro lado y girar a la derecha en el camino para llegar a casa. Y bajamos por la colina. Y él iba un poco demasiado rápido y no pudimos hacer el giro. Y el cochecito se volcó. Y toda la cena, las patatas y todo rodaron por la carretera. Pensamos, oh Dios mío, mitad de la comida. Mi padre nos matará. Así que recogió todas las verduras y las patatas, las puso en un bol y continuó. Y nunca pudo entender por qué no había salsa. No todos los recuerdos de esa época le sacan una sonrisa a Roy. Bueno, mi padre era. Él estaba a cargo de un gran lote de invernaderos. 2 o 3 veces atrapó alemanes en los invernaderos. Ellos estaban tan mal por la falta de comida que ellos estaban matando gatos y perros. Realmente nos sentíamos apenados por ellos. Sí, podías identificarlos fácilmente. Simplemente no tenían nada. Nunca podría imaginar a la gente tratando a otras personas de esa manera, ¿sabes? Realmente fue impactante. A medida que la guerra avanzaba, la ocupación se volvió más difícil para la gente de Guernsey. En el invierno de 1944 a 1945, los suministros de alimentos en la isla habían alcanzado un nivel crítico, y la perspectiva de sobrevivir al invierno parecía sombría. Pero la ayuda llegó en forma de un milagro de Navidad ligeramente retrasado. El 27 de diciembre, el barco de la Cruz Roja, Vega, llegó a Guernsey, cargado con paquetes de alimentos, toneladas de sal y jabón, suministros médicos e incluso chocolate. Pasamos 6 semanas sin pan, hasta que el barco de la Cruz Roja trajo harina. Había esta deliciosa leche condensada en los paquetes y una cucharada estuvo genial. Y mi madre dijo bien: liberación, cuando seamos liberados, pueden tener una lata cada uno. Así que el día de la liberación ella puso 3 latas sobre la mesa y después de unas 2 cucharadas nos sentimos enfermos como perros. Eso fue hasta donde llegamos. Era tan rico y nuestros estómagos no estaban acostumbrados a tal comida, ¿no? Que ya no podíamos. Cuando lo pienso, fue algo terrible lo que hice. Fuimos a recoger nuestros paquetes de la Cruz Roja, los llevamos a casa y puedo recordar a mi madre diciendo: todos deben ser responsables de sus propios paquetes de la Cruz Roja, porque para entonces la gente estaba entrando por la noche, ya sea los trabajadores esclavos que se estaban muriendo de hambre o los alemanes que ya tenían mucha hambre. Llevé mi paquete de la Cruz Roja a la cama y mi hermano, que era casi 2 años mayor que yo, subió el suyo y lo puso en su habitación y luego bajó, porque no se acostaba a la misma hora que yo. Y para cuando subió, yo ya había entrado en su paquete, tomado su chocolate y me lo había comido todo. Así que casi me mata. Y mi madre subió y dijo: bueno, sabes, eso fue una cosa malvada de hacer, y cuando llegue el próximo paquete, le darás todo tu chocolate a Tony. Así que pensé, ella se olvidará de eso. Pero por supuesto no lo hizo. Y cuando llegó el siguiente paquete, tuve que entregarlo todo, lo cual era correcto y apropiado. Así que nunca saqué nada de su paquete. La llegada de los paquetes de la Cruz Roja marcó un punto de inflexión para la gente de Guernsey. Aunque se habían salvado de la inanición, la ocupación continuó. Las cosas eran muy diferentes en la isla vecina de Alderney, la última parada en mi viaje por las islas de Guernsey. Las condiciones climáticas desafiantes significan que la única manera de llegar allí hoy es por aire.
En el corto vuelo, pasando los Cascades, rocas cerca de Alderney, recuerdo otra incursión de comandos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que las rocas dentadas se ven impresionantes desde arriba. Son increíblemente traicioneras para los barcos, y tengo que decir, me alegra no tener que navegar alrededor de ellas en estos vendavales. Segunda en tamaño después de Guernsey, Alderney mide solo 3 millas en longitud por 1,5 millas en ancho. Sin embargo, el pequeño área está repleta de historia. La historia de Alderney es un poco diferente a la de las otras islas del canal durante la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, cuando los alemanes desembarcaron aquí, descubrieron que la población había huido, así que estaba vacía, una hoja en blanco, podían hacer lo que quisieran. También estaba estratégicamente posicionada bastante cerca de la costa de Francia, y así la convirtieron en una enorme fortaleza integrada de concreto y acero, porque no había civiles alrededor para grabar lo que estaba sucediendo. Hay un aire de misterio sobre lo que ocurrió aquí en Alderney durante la guerra, y lo que queda. El 20 de junio de 1940, toda la isla de Alderney fue evacuada. El número de personas que quedaron en la isla era de una sola cifra. Beda es una de las residentes locales que huyó antes de que llegaran las tropas alemanas, con solo 12 años cuando fue evacuada. Recuerda esos días y su regreso a la isla como si fuera ayer. Estábamos en guerra, pero no entendía lo que significaba. No fue hasta que realmente estábamos siendo evacuados que supimos que algo pasaba. Tenía 12 en marzo y nos fuimos en junio. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías que irte? Nos mandaron a casa y nos dijeron que volviéramos. Creo que era a las 2 en punto. Pero para cuando llegamos a casa, mamá ya había hecho las maletas. Las últimas palabras que dijo mi madre fueron: cuida de tu hermanita, nunca separados, nunca se separen. Y cumplí mi palabra. ¿Cómo fue como una niña pequeña decir adiós a tu mamá? ¿Tenías miedo? No, no bajaron. Nos despedimos en la puerta, en los escalones. Pero la peor parte fue el tío Archie, de pie sobre unas cajas, despidiéndose con la mano, cuando estaban cantando Auld Lang Syne. Y no soporto esa maldita canción hasta el día de hoy. Desde el día que estuvimos allí. Estábamos regresando. Nunca hubo dudas. Nos fuimos a Blackpool de vacaciones por una semana. Fuimos a los adivinos. Ella dijo: cuando regreses tendrás información. Y cuando abrimos la puerta había una carta en el suelo. Con la pregunta: ¿quieres volver a Alderney y cuándo? Y mi padre se subió al primer barco disponible. Y zarpamos a las 11:30. Estábamos en una tormenta y luego alguien dijo: «Oh, ahí está el faro». Y luego uno de los jóvenes tripulantes se acercó y dijo: «¿Te das cuenta de que estamos pasando por un campo de minas?» Y pensé: seguramente no. ¿Sabes? Hemos venido todo este camino. Y luego no lo lograremos. Así que durante el resto del viaje estuve allí mirando por el costado buscando minas. Pero, por supuesto, todas habían sido despejadas y yo no lo sabía. Me jugó una mala pasada. Bueno, tan pronto como llegamos a tierra, miré hacia arriba y simplemente dije: hogar. ¿Y cómo era Alderney? Terrible, deprimente, desolado, horrible. Pero estábamos contentos de estar en casa, aunque había mucho alambre de púas alrededor y por todas partes. Y presumiblemente también estaba cubierto de todo este hormigón y acero. Mi abuelo. Después de que habíamos estado en casa unos días, un día regresó riendo. Mamá dijo: «¿Qué pasa, pa?» Él dijo: «Nunca pensé que llegaría el día. En Alderney si me perdiera». Y había estado allá afuera con todos los búnkeres alemanes. Estaba como en un laberinto. No podía encontrar la salida por un tiempo. ¿Estabas feliz de estar de vuelta? Era un sentimiento mixto. Debo decir, porque algunos de ellos se dieron la vuelta y regresaron. No pudieron enfrentarlo. Todos estábamos contentos de estar de vuelta. Al menos nuestra familia lo estaba, de todos modos. Escuchar a Beda me hace preguntarme qué pasó con todo el equipo que dejaron los alemanes. El lunes 8 de mayo de 1945, el primer ministro Winston Churchill anunció el fin de la guerra en Europa. Y las islas del canal serían liberadas al día siguiente. Cada año desde entonces, Guernsey celebra el Día de la Liberación el 9 de mayo, con el año 2020, marcando el 75º aniversario, desde el fin de la guerra.
Cuando terminó la ocupación aquí en Alderney, la isla no solo estaba cubierta de alambre de púas, acero y concreto, sino también llena de armas, vehículos y otros equipos. Se ha encontrado algo, pero mucho permanece sin descubrir hasta el día de hoy. El historiador Trevor Davenport ha pasado décadas investigando dónde podrían haberse escondido los restos en esta pequeña isla. Trevor, ¿por qué los alemanes pusieron tanto material de guerra, tantas fortificaciones en esta diminuta isla? Bueno, es una de esas preguntas que se han hecho desde la guerra. Alderney está tan fuertemente fortificada porque, 1, era pequeña, 2, la población se había ido básicamente, y así él podía hacer lo que quisiera, y básicamente fortificaron toda la isla, y podías estar en una posición y casi lanzar una catapulta a la siguiente. Estaban tan cerca, a cientos de metros unos de otros, menos de cientos de metros unos de otros. Cuando la gente regresó después de la guerra, ¿qué demonios hicieron con todo el material militar que estaba aquí? Alderney se rindió una semana después de Jersey y Guernsey, el día 16. Y dentro de una semana, la mayoría de los prisioneros de guerra estaban enviados para convertirse en prisioneros de guerra, principalmente en el Reino Unido. Pero dejaron a unos 1000 alemanes, y la razón principal por la que se les utilizó fue para limpiar la isla y, por supuesto, deshacerse de los campos de minas. Porque había una gran cantidad de equipo que quedó aquí. Era imposible para los habitantes regresar. El período desde el 16 de abril hasta el regreso de los isleños. Los ingenieros estaban aquí, con prisioneros alemanes limpiando la isla, pero realmente nunca la limpiaron por completo. Recientemente, la atención se ha centrado en una cantera local que podría tener algunas de las respuestas. ¿Por qué empezaste a investigar la cantera? Cuando todos regresaron, construyeron una nueva central eléctrica y el agua de la cantera se utilizó para enfriar los generadores de electricidad. Pero cuando los ingenieros estaban limpiando la isla, habían estado tirando cosas allí. Podías verlo. Y había, por ejemplo, podías ver alambre de púas, podías ver algunas trampas para tanques, y luego se sugirió que quizás había muchas otras cosas. En la gran disputa por el depósito en los 50, la compañía Guernsey llegó y a gran costo vació la cantera. Y lo que se arrojó en esa cantera, no lo sabíamos, pero siempre se sospechó que había mucha porquería ahí. Hay muchas historias, muchos rumores. Tenemos pruebas firmes de lo que... ¿Está abajo? Esta foto es de los 50 y donde drenaron la cantera, y claro como el agua, pude ver 4 tanques FT-17 allí. Hay un FT-17 de lado, hay uno al revés. Parece un FT-17, no lo sé, porque solo podemos ver las orugas. Hay uno al revés, ahí está su torreta. Ahí están las orugas y hay otro de lado y posiblemente sea otro más. La historia dice que posiblemente fueron eliminados, pero otras historias dicen que los dejaron allí. Hay simplemente un enorme montón de detritos de guerra allí. Es extraordinario. Si algo de eso todavía está allí ahora, armas, material de guerra, tanques, sería un hallazgo bélico sin igual. Sí. ¿Qué crees que podría haber allí abajo? Simplemente no lo sabemos, pero mi suposición es que hay mucho más que un solo cañón K-18 allí. Impulsado por estos rumores, Simon Lipsey decidió bucear en la cantera. No podía creer lo que veían sus ojos. Estoy ansioso por descubrir qué podría estar escondido bajo el agua. Así que esta es la cantera. Aquí estás. Trevor me enseñó la foto sin agua. Era una cantera. Así que ustedes creen que los británicos, abrumados por todo el asunto, simplemente lo empujaron todo aquí. Sí, eso pasó. Lo echaron a la cantera, la llenaron. Ya me he estado así desde entonces. Agua. ¿Crees que lo de abajo no se habrá corroído demasiado? No está tan mal como podría estar si estuviera en agua de mar, para nada. Has buceado en las islas del canal, sacando armas y objetos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste algo así? No, es absolutamente extraordinario lo que hay allá abajo. Hay tanto. ¿Por qué crees que nadie entró allí durante todas estas décadas? ¿Y por qué decidiste investigarlo? Creo que hubo un poco de buceo a principios de los años 50 por el latón, porque había muchos casquillos vacíos y cosas así, y fueron tras ellos por el metal. Pero aparte de eso, no. Nadie ha estado realmente allí en mucho tiempo. Y hay todo tipo de rumores sobre varias cosas, pero hasta que realmente entremos allí y veamos, simplemente no lo sabemos. Y cuando bajaste por primera vez,
superó lo visto tus expectativas. Es una locura, increíble. Viste eso y solo bajaste 9 metros. ¿Qué tan profundo es? Tiene 25 metros de profundidad en el punto más profundo, que creo que está más o menos en el área central aquí. ¿Entonces no has llegado a la mitad? No, y no es fácil bucear. Si has visto cosas como casquillos y orugas de tanque en ese nivel superior, atrévete. Soñamos con lo que podría estar en el fondo absoluto. Podrían haber puesto el equipo más pesado primero, ¿verdad? Hay una teoría de que tal vez mucho de lo dibujado o rodado puede que también haya armas en la isla, así que eso es bastante emocionante. Y oímos rumores de un semioruga que usaban para tirar el equipo al final de la guerra, el ejército británico. Tenemos fotos, sabemos que existe, que habrá dentro. Si hay piezas de artillería y si hay vehículos mecanizados allí abajo, será, bueno, seguramente el mayor hallazgo de arqueología de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. No puedo pensar en ningún otro lugar donde haya tantas cosas en un solo lugar. Hay mucho allí, así que hay mucho por hacer. Ya quiero entrar. Sí, te meteremos ahí y verás a qué me refiero. Lo encuentro absolutamente asombroso. Pensar que justo aquí, en medio de esta pequeña isla, podría haber un gran hallazgo de arqueología de la Segunda Guerra Mundial, casi completamente intacto. He tenido tanta suerte de ver tal variedad de arqueología de la Segunda Guerra Mundial desde que estoy en Guernsey y sus islas, pero creo que hoy va a ser el punto culminante porque acabamos de recibir el visto bueno para la inmersión. Me dirijo a esa cantera. No puedo esperar para ver qué hay allí abajo. Estoy regresando a la cantera. Y ahora voy a entrar. Bien, nos vemos al otro lado. Al principio, todo lo que puedo ver es agua turbia. Verde. Algas a mi alrededor. Pero a medida que mis ojos comienzan a adaptarse al entorno, mientras me sumerjo más en la cantera, de repente puedo distinguir formas frente a... No puedo creer lo que veo. Aquí en la profundidad de la cantera, me encuentro rodeado de equipo militar alemán hasta donde alcanza la vista. Los cuadros es muy lejos. Pero a donde quiera que mire, algo nuevo emerge de la pintura. Entonces, desde la oscuridad aparece lo que parece el cañón de un arma enorme. Flotando justo al lado, a diferencia de cualquier cosa que haya experimentado antes, podría pasar horas allí abajo, si no fuera por el pequeño problema del oxígeno. A regañadientes me dirijo a la superficie, pero volveré. Bueno, es bastante asombroso. Había una visibilidad bastante limitada, pero llegamos justo a una enorme pieza de artillería alemana, un cañón alemán. Puedes ver las ruedas, el cañón extendiéndose hacia la penumbra. Y hay simplemente una enorme pila de equipo de la Segunda Guerra Mundial. Nunca he visto algo así, simplemente apilado uno sobre otro, desde armas hasta conductos de ventilación, hasta casquillos de proyectiles, y eso es solo una pequeñísima parte de esta cantera que pudimos ver e intentar investigar. Dios sabe qué hay en el resto, ni siquiera llegamos a la mitad. ¿Qué lugar? No creo haber visto nada igual. Como con tantas otras cosas en estas islas, el pasado de la guerra aún acecha, justo debajo de la superficie. Bueno, esa inmersión fue extraordinaria. Realmente no creo haber hecho algo así antes. Mientras descendía por las capas turbias de esa cantera, me di cuenta de que a mi alrededor había un montón de equipo militar de la Segunda Guerra Mundial. No puedo esperar para volver, no puedo esperar para bucear de nuevo y, con suerte, recuperar algunas de esas cosas. Y Alderney, como todas las islas de Guernsey, está llena de historia, llena de arqueología. Hay mucho que me queda por explorar aquí. Voy a volver.